Sensibilidad y motricidad, vías ascendentes y descendentes de la médula espinal. Vías ascendentes. Por estas vías viajan los estímulos recibidos del medio exterior hacia la corteza cerebral donde serán procesados. Vía de la termalgesia, tracto espinotalámico lateral. Se produce un estímulo en las terminaciones nerviosas libres, los corpúsculos de Ruffini y Krauss. Estas sensaciones llegan al ganglio de la raíz posterior, donde se encuentran las neuronas de primer orden. Luego contactan al asta gris posterior. Allí hacen sinapsis con la sustancia gelatinosa, donde se encuentran las neuronas de segundo orden. Posteriormente, los cilindroejes provenientes de estas neuronas se decusan en un segmento medular para contactar en el lado contralateral el núcleo espinotalámico lateral. A continuación, ascienden por el tracto espinotalámico lateral hacia el bulbo, formando allí el lemnisco espinal, con ayuda del tracto espinotalámico anterior y espinotectal. Este lemnisco asciende por la protuberancia y el mesencéfalo, para terminar haciendo sinapsis con las neuronas de tercer orden en el núcleo ventro-posterolateral del tálamo. Aquí es donde se detectan las sensaciones gruesas de dolor y temperatura. Los axones de estos núcleos talámicos ascienden por la cápsula interna hasta la corona radiada y luego hacen sinapsis con las neuronas de cuarto orden ubicadas en la corteza parietal. Y es allí donde se hace consciente la sensación de termalgesia. Las fibras que transmiten el dolor se hallan ligeramente adelante de las que conducen la temperatura. Vía de la tactopresión, tracto espinotalámico anterior. Sus receptores dérmicos son los corpúsculos de Meissner, cuya información ingresa a la médula desde el ganglio de la raíz posterior, donde se encuentran las neuronas de primer orden. Estas fibras sinaptan con células de la sustancia gelatinosa, donde se encuentran las neuronas de segundo orden, y cruzan la línea media hasta la columna blanco anterior del lado opuesto. Allí contactan el núcleo espinotalámico anterior. Conforme asciende este tracto a lo largo del bulbo, va a contribuir a la formación del lemnisco espinal. Este continúa ascendiendo por la protuberancia y el mesencéfalo, y termina haciendo sinapsis con las neuronas de tercer orden en el núcleo ventro-posterolateral del tálamo. Los axones de esta tercera neurona prosiguen por la cápsula interna y la corona radiada, hasta la corteza parietal, donde hacen sinapsis con las neuronas de cuarto orden, y es posible que allí se interpreten las sensaciones de tacto y presión. Vía de la sensibilidad profunda consciente, la cual trata de los sentidos de posición y vibración. Se produce un estímulo en los corpúsculos de Pacini y esa sensación llega al ganglio de la raíz posterior y pasan al cordón blanco posterior del mismo lado. Allí contactan el núcleo propio del asta gris posterior, donde se encuentran las neuronas de segundo orden. Posteriormente, las fibras de ambos fascículos ascienden en posición ipsilateral y terminan en la sinapsis con las neuronas de tercer orden, que se encuentran en los núcleos gracilis, si trae la información de los miembros inferiores, y cuneato si trae la información de los miembros superiores, pero esa información es ipsilateral, ya que asciende sin decusarse hasta el bulbo raquídeo. Los axones de las neuronas de tercer orden, denominadas fibras arqueadas internas, se dirigen anteromedialmente y cruzan la línea media formando la gran decursación sensitiva. Esas fibras ascienden como un solo fascículo compacto a lo largo del tronco encefálico y terminan haciendo sinapsis con las neuronas de cuarto orden en el núcleo ventro-posterolateral del tálamo. Luego cruzan por la cápsula interna y la corona radiada, llegando a la corteza cerebral y haciendo sinapsis con las neuronas de quinto orden. Esos tractos transmiten impulso de percepción fina de los estímulos táctiles, incluyendo sensación táctil con localización exacta y discriminación exacta entre dos puntos. Además, gracias a los impulsos transmitidos por estos tractos, es posible reconocer las sensaciones vibratorias y la posición de las partes del cuerpo. Vía de la sensibilidad profunda inconsciente, trata de sensaciones de los músculos, articulaciones y tono muscular. La información sensitiva está dada por los usos musculares y neurotendinosos y receptores articulares, y este asciende a través de los siguientes tractos. Tracto espinocerebeloso posterior. Ese tracto se encarga de transportar la información propioceptiva proveniente de los miembros inferiores y del tronco en su parte inferior,
Esa información llega al ganglio de la raíz posterior, donde se encuentran las neuronas de primer orden. Entran a la médula espinal a través de la vía de la raíz posterior, contactando a la columna de Clark o núcleo dorsal, donde se encuentran las neuronas de segundo orden. Penetran en la parte posterolateral del cordón blanco lateral, contactando el núcleo espinocerebeloso posterior y ascienden por ese mismo fascículo hasta el bulbo raquídeo. Aquí el fascículo se une con el pedúnculo cerebeloso inferior para finalmente alcanzar la corteza cerebelosa, donde se encuentran las neuronas de tercer orden. Tracto espinocerebeloso anterior. Ese tracto se encarga de llevar la información de la parte superior del tronco y miembros superiores. Esa información llega al ganglio de la raíz posterior, donde están las neuronas de primer orden, y terminan en sinapsis con las neuronas de segundo orden, que se encuentran en la columna de Clark. Posteriormente, los axones de estas neuronas cruzan al lado opuesto y contactan el núcleo espinocerebeloso anterior, y de allí asciende hasta la corteza cerebelosa, donde se encuentran las neuronas de tercer orden. A través del pedúnculo cerebeloso superior, se cree que las fibras que se decusaron previamente vuelven a cruzarse en el cerebelo, quedando ipsilateral. Vías descendentes, encargadas de llevar la información desde la corteza cerebral hasta las diferentes partes del cuerpo. Tracto córtico-espinal. Son aquellos que constituyen las vías participantes en los movimientos voluntarios, aislados y especializados sobre todo en las partes distales de los miembros. Las fibras de este tracto nacen como axones de las células piramidales, situadas en la quinta capa de la corteza cerebral. Aproximadamente una tercera parte de las fibras de este fascículo proceden del área 4 de la corteza cerebral, denominada área motora primaria. Otra tercera parte se origina del área 6 de la corteza cerebral, denominada corteza motora secundaria. Y otra tercera parte se origina de las áreas 3, 1, 2, también denominadas área somatostésica primaria. Y allí en la corteza cerebral están ubicadas las neuronas de primer orden. Posteriormente, estas fibras descendentes se unen y convergen en la corona radiada y después pasan por el brazo posterior de la cápsula interna y descienden para formar los pies de los pedúnculos cerebrales a nivel mesencefálico. Aquí, fibras de la porción cervical del cuerpo están situadas medialmente, las relacionadas con la pierna lateralmente. Esta desciende a través de la protuberancia para llegar al bulbo, donde cerca del 85 al 90% de las fibras de la córtico-espinal se decusan a este nivel, ingresan en la parte posterior del cordón lateral y alcanzan el núcleo haz córtico-espinal lateral. Y entre el 10 y el 15% que no se decusaron en las pirámides vulvares descienden en la médula espinal como haz córtico-espinal anterior, alcanzando allí el cordón blanco anterior, donde llegan al núcleo córtico-espinal anterior. Posteriormente se dirigen hacia el asta gris anterior, donde hace sinapsis con las neuronas de segundo orden, y el impulso sale de la médula espinal por la vía de la raíz anterior, para llegar a los plexos braquial y lumbosacro, y posteriormente pasar a la placa motora, donde ejercen su función. Tracto tectoespinal. Sus fibras se originan en las células situadas en la parte más profunda del tubérculo cuadrigémino, superior al mesencéfalo. La mayoría de las fibras cruzan la línea media poco después de su origen y descienden a través del cordón blanco anterior de la médula espinal, alcanzando el núcleo tectoespinal. Y posteriormente las fibras terminan en el cordón gris anterior, en los segmentos cervicales superiores, por donde salen a través de la vía de la raíz anterior hacia los órganos efectores. Este tracto es especializado en movimientos, reflejos de la cabeza, los ojos y del miembro superior, como respuesta a estímulos visuales. Tracto rubroespinal. Sus fibras se originan en el núcleo rojo, el cual se encuentra situado en el techo del mesencéfalo a nivel del colículo superior. Los axones de las neuronas de este núcleo cruzan la línea media y descienden a nivel de este núcleo, y descienden como tracto rubroespinal a lo largo de la protuberancia y el bulbo raquídeo para entrar en el cordón blanco lateral de la médula espinal, donde contacta el núcleo rubroespinal, y posteriormente se comunican con las astas grises anteriores y abandonan la médula por la vía de la raíz anterior. Este tracto tiene como función la coordinación de movimientos, facilitando la actividad de los músculos flexores e inhibiendo la actividad de los músculos extensores. Tracto vestíbuloespinal.
Una de las funciones más importantes del sistema motor y que se efectúa de manera involuntaria es de mantener el cuerpo en posición erecta y adecuar la actividad muscular durante el movimiento para mantener el equilibrio. Esto se puede realizar gracias a la actividad de los músculos extensores, pero también en parte percibe tanto la posición de la cabeza como de su desplazamiento en cualquier sentido del espacio. Estos estímulos son llevados desde el oído interno hacia los núcleos vestibulares ubicados en la protuberancia y bulbo raquídeo, por debajo del piso del cuarto ventrículo, y allí descienden por los fascículos vestíbulo-espinales que son directos hasta la médula espinal, donde contactan el núcleo vestíbulo-espinal y posteriormente pasan a la sustancia gris anterior, por donde sale por la vía de la raíz anterior para inervar los músculos encargados del mantenimiento de la posición y del equilibrio.